Antes de entrar al tema de gobernanza, me importa mucho que entendamos que el problema que tiene en este país sí es la violencia, es la corrupción, pero la madre de la violencia y de la corrupción en este país es la impunidad. Y hoy, como vimos a lo largo de distintas conferencias, se echan la bolita la parte de seguridad pública, justicia, ¿no?, que los gobiernos locales, que la coordinación. Bueno, las responsabilidades de todos, como bien planteó el exalcalde de Tijuana. Siguiente. Bueno, la impunidad y la corrupción, afirmo, son dos hermanastras terriblemente feas, como diría el cuento de la Cenicienta. La diferencia es que la impunidad solamente tiene un padre, y es el Estado, quien nos debe de dar seguridad y justicia. En la visión tradicional del Estado es el gobierno que elegimos, es el Estado. Siguiente. Cuando el Estado no proporciona seguridad y justicia, vemos esta imagen que es muy común para ustedes, pero ¿qué creen? Es muy común para el país y para el mundo. México salió a la luz con el fenómeno de las autodefensas, porque pobladores, algunos de manera legítima, otros de manera ilegítima, pedían justicia y seguridad. Esto ya nos habla de un nivel de descomposición del Estado en términos críticos. Siguiente. México es el penúltimo país de 59 países que pudimos medir con información oficial de Naciones Unidas en términos de impunidad. Siguiente. Solamente estamos detrás de Filipinas. Con la misma metodología que medimos a nivel internacional a México, medimos a los 32 estados de la República. Siguiente. Siguiente. Nada más para que se den una idea, México comparte, yo sé que no lo van a ver hasta atrás, pero México comparte el terrible penúltimo lugar, y en los últimos 5 lugares se encuentran países como Filipinas, Colombia, Rusia y Turquía. Siguiente. Siguiente. Nosotros lo que hacemos es medir la cadena de impunidad, desde que se comete el delito hasta que se castiga. Y ahí tenemos algunas variables para medir la capacidad y el funcionamiento de los aparatos de seguridad y justicia, porque la impunidad pasa por ambos sistemas, inclusive regresa al Ejecutivo Federal o al Ejecutivo de los Estados cuando se manda a alguien a prisión. Siguiente. Bueno, estas son las variables que medimos. Siguiente. En México, 25 estados de la República tienen impunidad alta o muy alta. En México, el 99% de los delitos que se cometen no son castigados. Siguiente. Bueno, nada más para mencionarlo. En el índice 2016 tuvimos que sacar a Michoacán del índice porque estaba falseando la información. No se preocupen, no era su gobierno, era el gobierno anterior. Nuestro año va a ser a 2013. Casualmente el año en que se levanta la información estadística fue el año que surgieron las autodefensas, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que era mentira la subrepresentación de delitos que se cometían en Michoacán. Por eso tuvimos que sacar, no podíamos medirlo con el resto del país. Siguiente. ¿Quiénes comparten los últimos niveles de impunidad en este país? Quintana Roo, el Estado de México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila. Más fíjense en estos estados. Vean, hagan una correlación perfecta. Esta me la pidió el rector de la universidad, porque lamentablemente sí hay una correlación perfecta.
Vean cuántos gobernadores han caído por corrupción, impunidad y por ser narcoestados, o estados gobernados por la delincuencia organizada en pacto político con el gobierno en turno. Michoacán, hay un gobernador que es interino en la cárcel. Quintana Roo está detenido en Panamá. El Estado de México, no sé qué sigue siendo afuera. Baja California y Durango tienen altos niveles de inseguridad y términos delictivos, como lo vimos. Tamaulipas, hay un exgobernador en Italia detenido por alianza con la mafia italiana y pedido por la justicia americana. Veracruz de Ignacio de la Llave, también tenemos a un gobernador detenido en Guatemala. Corrupción e impunidad están terriblemente bien relacionados. Es terrible el desperdicio de dinero que se ha tenido en los últimos años en materia de seguridad. Aquí mi gendarmería tiene mejores niveles y estándares de profesionalización, salarios, etcétera, prestaciones. Piensen en los policías municipales que no tienen esos recursos y que ven la manera como se han desperdiciado los recursos de la Federación y de los estados en los últimos años. Siguiente. Miren, nada más esta es una gráfica para que vean. De 100 pestañitas, solamente 7, cada uno significará un delito, una víctima. Solamente en México 7 de cada 100 personas denuncian el delito. ¿Y qué creen? De los posibles 7 delincuentes, solamente uno llega a la cárcel. Y de esa una persona que llega a la cárcel por haber cometido un delito, probablemente no sea el delincuente. El tema de lo que llama el secretario de Seguridad Pública, la guerra que sí declara en varios discursos el presidente Calderón contra las drogas, contra la delincuencia organizada, desbordó la delincuencia en el país, sí, y la violencia. Y el problema es que los estados estaban rebasados para contener esa violencia que se desató por parte del gobierno contra la delincuencia organizada y entre las fracciones delictivas. Nuestras instituciones de seguridad y de justicia son para un país de 80 millones de habitantes y tenemos un país de 127 millones. Están colapsadas para administrar la seguridad y la justicia en este país. En 7 de 8 entidades que hubo operaciones conjuntas entre el ejército y las autoridades estatales, se desbordó la impunidad y tenemos altos niveles de impunidad. Las instituciones estatales que están llamadas a administrar el 80% de los delitos del fuero común no tenían la capacidad, estaban colapsadas. Y si le suman que estaban cooptadas por la delincuencia organizada, pues el panorama es negro. Siguiente. Tenemos insuficientes ministerios públicos, jueces y policías. No les voy a dar una clase de estadística. Esto es muy sencillo. Lo mismo podemos comparar a Colima que al Estado de México si hacemos una tasa por cada 100,000 habitantes. Es decir, el número por 100,000 habitantes. Entonces, ¿cuántos policías requiere una ciudad de 100,000 habitantes? Si lo multiplicamos por el caso de Morelia, que tiene 700,000 y pico, eso nos da una tasa. En el caso de ministerios públicos o cualquier otra tasa, piensen en el Estadio Azteca, que caben 100,000 personas. ¿Necesitamos personal de seguridad? Sí. Necesitaríamos un juez que castigue al que mande el escupitajo, el que grite de más, no sé, que cometa un delito, que robe el celular al de al lado. Necesitamos quien administre seguridad, justicia, investigue los delitos en ese grupo poblacional. En términos de 100,000 habitantes tenemos 3.2 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes. Siguiente. Magistrados y jueces. Esto es terrible. El chiste es ponerlo en contexto. ¿Cuántos jueces y magistrados hay en México por cada 100,000 habitantes?
En entidades federativas, 3.5. ¿Saben cuánto hay a nivel internacional? El promedio, 17. Tenemos 4 jueces menos, tenemos 4 veces menos jueces de los que requerimos. ¿Y qué pasa? Los juzgados están saturados por temas y ahí se da la corrupción. Necesitamos invertir más en jueces. Aquí no es políticamente correcto decir que necesitamos más jueces y más policías. ¿Qué creen? Sí necesitamos más y mejor preparados. Aquí mis compañeros gendarmes no se dan abasto. La fuerza, el estado de fuerza que necesitamos en la Gendarmería Nacional para sustituir lo que no crecimos de la Policía Federal deberían ser entre 40,000 y 50,000. Y no hemos llegado a la cifra de 50,000 elementos de policía de Gendarmería Nacional. Entonces no alcanzan y además están sentados aquí, qué bueno, escuchando, y mis respetos a ustedes, escuchando las tarugadas que estoy diciendo yo y los políticos que me precedieron. Entonces no alcanzan los gendarmes para cubrir las necesidades de seguridad y las cadenas productivas en este país. Es por eso, ya que con medios de comunicación les iba a dar nota, Mario, el ejército mexicano ya está creando la llamada policía militar. Ya llevan 2 años operando en algunos estados. 10,000 nuevos policías militares. La idea de mi general Cienfuegos es llegar a 50,000. ¿Por qué? Porque no ha crecido el estado de fuerza de la Policía Federal ni de la Gendarmería, y la Policía Federal está asumiendo, perdón, el ejército está asumiendo el rol que deberían de tener las policías civiles. Entonces imagínense, en Puebla, el estado en el que trabajo, yo soy chilango que trabajo en Puebla, hay 1.5 magistrados y jueces por cada 100,000 habitantes. No es suficiente. Siguiente. Este es el porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas. Aquí decimos, en México la vida no vale nada. El delito, el homicidio es el delito por excelencia que debe ser investigado y castigado en todos los países, desde Rusia hasta Guatemala, hasta El Salvador, hasta el Congo belga. Ya el Congo belga ya no existe. Michoacán aquí tiene un déficit, no se han investigado y se siguen acumulando en la Procuraduría y la Fiscalía General del Estado las investigaciones por homicidio. No tienen suficiente capacidad de investigación y de llevar las carpetas. Pongan atención, presión. El Congreso del Estado tendría que revisar y asignar más recursos al Poder Judicial. Ojo, Siguiente. Y también a la Fiscalía del Estado. Siguiente. Porcentaje de encarcelados por robo entre robo en averiguaciones previas. Ni se pare por... Si les roban, no hay probabilidad de que vaya a haber una averiguación previa. Siguiente. Estas son las personas encarceladas sin sentencia. La media nacional es de 35. De estos se quejan los estados, pues inviertan en cárceles. Si no quieren tener sobrepoblación, inviertan en mayor número de cárceles. Tampoco tenemos que llegar a ser un estado penitenciario como Estados Unidos. Sin embargo, nuestras cárceles están saturadas, y no solamente de reos federales. Entonces, aquí claramente vemos los puntos en donde puede estallar una situación de violencia. Siguiente. Con esto termino, diputado Mario. Gobernanza para la seguridad en México. Siguiente. Esto es una relación de actores que tienen que ver en materia de seguridad nacional en el país. La situación de seguridad es muy compleja, hay muchos actores políticos involucrados. Quien haya sido delegado de gobernación en cualquier estado sabe lo terrible que es coordinar a todas las agencias, municipios, no solamente nacionales, en algunos casos también internacionales. El sector privado cada vez va a ser más importante facultar, capacitar al sector de seguridad privada porque son los primeros respondientes.
Siguiente. Aquí les dejo en esta presentación, que es para el dominio público, diputado. Tenemos que empezar a ver el problema de seguridad desde el ámbito de las políticas públicas. Y los congresos están fallando, las auditorías superiores de los estados están fallando en supervisar lo que hace el secretario de Seguridad Pública del estado y el Poder Judicial del estado, en todo el país, no nada más en Michoacán. Siguiente. Bueno, recomendaciones finales. No es suficiente con el mando único. Ha sido un debate que ha quitado del radar los verdaderos problemas estructurales y funcionales que tiene el país y los estados. Se debe garantizar autonomía y mejorar las capacidades de las instituciones de justicia y estatales también de derechos humanos. Están cooptadas por los gobernadores aquí y en el Distrito Federal. Bueno, en el Distrito Federal menos, es de las más independientes. Es urgente evaluar las capacidades y funcionamiento del sistema penitenciario. Guerrero, no es posible, no hay periodo de 2 meses en que no sepamos de un motín donde matan a gente dentro de las cárceles. Están saturadas, son las universidades del delito. Siguiente. Se debe mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional. Lo que nos dijo el alcalde de Tijuana: cuando se quiere, se puede. Pero pesa mucho también los conflictos políticos. Yo no le deseo a un alcalde que sea de distinta fracción política del gobernador que le quieran quitar la potestad de su policía municipal, porque si están peleados por la gubernatura en 6 años, créanme, van a hacer todo desde la capital para no apoyar al municipio. Yo no veo, por ejemplo, que el estado del municipio de Nezahualcóyotl atienda su seguridad desde Toluca, con un mando único. Y Nesa lo está haciendo bastante bien. Hay que avanzar en el desarrollo del sistema de evaluación más efectivos de justicia, de seguridad y también en materia de protección de derechos humanos. Sin gobierno abierto y acceso a la información no es posible combatir la impunidad. A ver, esto tampoco es clase de notas actuales, pero de los espiados, supuestamente con el programa Pegasus, eran a los llamados miembros de la Alianza por el Gobierno Abierto, sociedad civil que lidera el que se abra la información del gobierno para que nosotros generemos aplicaciones digitales, información estadística en nuestro bienestar. Este gobierno federal todo parece intuir. El New York Times no lo puede decir, pero sí podemos decir los comentócratas, los académicos, todo huele a que fueron desviados recursos para espionaje político del gobierno federal contra líderes sociales que estamos en favor del gobierno abierto, de que se abra la información de todos los ámbitos. Entonces, en serio, en esta administración del presidente Peña Nieto vamos para atrás en esta materia de transparencia y gobierno abierto. Siguiente. Es indispensable garantizar mecanismos que generen datos confiables. Nos veremos en octubre, noviembre de este año y les podré decir si las estadísticas que ha reportado esta administración, caso en Michoacán, mejoraron en los últimos 2 años. Me encantaría, secretario, que nos sentáramos a analizarlas con tu equipo estadístico y con otros colegas de otras organizaciones que analizan la veracidad de los reportes que se mandan al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 8. El problema de la calidad de los datos, también global, pasó a ser un tema de la agenda global del Objetivo 16 de Naciones Unidas. Finalmente, tenemos una responsabilidad todos, sí, sociedad civil, aunque nos pese, ya el tema de la seguridad rebasó a las instituciones de gobierno, sí necesitamos sociedad civil, medios de comunicación y comunidad académica trabajar en la mano para reducir los niveles de inseguridad. Los estados y los municipios que han sido eficaces, como Tijuana, Monterrey, en reducir los niveles de inseguridad, es porque ha habido una colaboración
de las fuerzas sociales y económicas en los estados. Siguiente. Ya con esto termino. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, comentario, anécdota, todo se vale. Muchas gracias.